una sociedad que cuida a los niños es una sociedad que cuida a toda la comunidad. Porque si la sociedad es amable con los niños y niñas, en el sentido de darles todas las posibilidades para que se desarrollen plenamente, es una sociedad que respeta a las personas, que respeta todos los procesos naturales para que uno desarrolle el máximo de sus potenciales. Hoy día tenemos una claridad total de que la gran causa del malestar, de la calidad de vida, de las expectativas de vida, de muchas enfermedades de salud mental y salud física incluso, tienen que ver con la adversidad de los niños y niñas que viven los primeros tiempos, la adversidad temprana. Si nosotros tratamos a los síntomas como si fueran la causa de un problema, siempre vamos a tener acciones equivocadas. Hoy más que nunca queda en evidencia que la importancia del cuidado de la primera infancia es algo vital para el equilibrio y sano desarrollo de las sociedades. Ya desde la década de los años 50, en el siglo XX, comenzó la investigación sobre este tema y los países nórdicos implementaron cambios en sus políticas públicas, cambios que favorecieron la protección y también el cuidado de la primera infancia. El resultado, una disminución en la violencia y en las enfermedades mentales de aquella sociedad. Y si lo llevamos al plano económico, la evidencia ha demostrado que incluso invirtiendo muy poco se puede lograr una disminución del costo asociado a seguridad y también a la salud de la población adulta. En Chile, sin embargo, aún hay trabajo por hacer respecto a este tema. A pesar de que nuestras familias consideran importante la crianza, un estudio reciente arrojó que el 62% de los padres y de las madres utilizan algún tipo de maltrato para formar a sus niños y niñas. Hoy, en La Ciencia que se Comunica, exploraremos el trabajo que un grupo de investigadores e investigadoras está haciendo para mostrar y potenciar la relevancia del cuidado de la primera infancia a nivel nacional. Uno debiera pensar que un niño o niña naturalmente debe estar la mayor parte del tiempo feliz. Verlo tranquilo, con todas las emociones, digamos, todo tipo de emociones, no solamente las ya más positivas, también un niño tiene que expresarse, digamos, lo que siente internamente. Entonces, cuando uno ve a un niño que se desenvuelve bien, que explora el ambiente, que tiene toda la variedad de emociones, es porque un niño se está desarrollando sanamente. Entonces, ¿cuándo tenemos que preocuparnos? Cuando hay, por ejemplo, cambios de humor o un exceso de irritabilidad o mucho negativismo o emociones que van más en el orden de la pena o la rabia y muy poca alegría, muy poco goce con el juego, con el compartir. Entonces hay signos que nos indican que este niño o niña puede no estar pasándola bien y eso tiene que preocuparnos y por supuesto empezar a hacernos preguntas. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué hay detrás? Cuando nosotros tratamos a los niños con estrés que sobrepasa el estrés sano y comienza a ser un estrés tóxico por la convivencia dentro del curso, por el trato que le damos a los niños, por el trato que le damos a los profesores, y se comienza a crear un clima tóxico, no estamos en verdad educando, estamos maltratando, y ese maltrato tiene consecuencias, tanto para ellos como consigo mismo, como con los demás. Y hoy día lo que estamos viendo de agresividad, violencia en los colegios son síntomas, no son la causa. Los chilenos tenemos una característica que somos muy preocupados de nuestros hijos e hijas. Tú ves que los papás, mamás están muy preocupados. Sin embargo, todavía persisten esta manera de criar que las personas probablemente piensan que es lo correcto, con castigo físico, castigo psicológico o también con cierta negligencia de no hacer lo que hay que hacer, digamos, para que un niño o niña se sienta seguro, protegido, que eso es lo más importante. En el fondo, en la primera infancia, el concepto más importante es el apego. ¿Y qué es el apego finalmente? Es que uno le transmite al niño o niña que uno va a estar ahí en caso de necesidad, que va a ayudarlo, a acompañarlo, protegerlo. Entonces, para que tenga esa sensación, por supuesto que no puede haber violencia, porque si el niño o niña siente que si hace algo mal, por ejemplo, lo van a castigar, eso te genera una tremenda inseguridad. Entonces, tenemos mucho que avanzar, porque los estilos de crianza en Chile, que es declarado por los mismos papás, tienen todavía muchos comportamientos de violencia psicológica, humillaciones, ofensas, palabras, digamos, que hacen doler a los niños en su autoestima,
y también violencia física. Y eso tiene tremendas implicancias, porque significa que los niños y niñas chilenos están siendo criados con un monto importante de violencia y de agresividad, lo cual sabemos que afecta el bienestar infantil, tanto en su autoestima, ¿cierto?, en la visión de uno mismo, y también en cierta inhibición social, como una dificultad de sentirse seguro, entonces te inhibe la exploración, tanto del mundo externo como del mundo interno. Entonces, es un aspecto preocupante que se asocia probablemente con las altas tasas de problemas de salud mental que tenemos en nuestro país. En un 30% más o menos el desarrollo vital de una persona depende de su ADN y el 70% de las experiencias que ha tenido desde que está en el útero hasta los primeros años de vida. Entonces eso es clave y de eso depende de su bienestar físico, mental, incluso hasta de su bienestar económico, ¿no?, académico, relacional, ¿no? Su sentir que está conforme con la vida depende en gran medida de sus experiencias tempranas. Los seres humanos tenemos una capacidad para soportar situaciones difíciles, pero necesitamos apoyo social. Entonces, cuando un niño o niña vive una experiencia adversa, eso no significa que necesariamente se va a transformar en un trauma. ¿Ya? Todo va a depender del manejo. Pero se llama esto de experiencias adversas tempranas porque ocurren en una edad del desarrollo donde uno es más vulnerable, antes de los 18 años. Ahora, son experiencias adversas y no traumas, porque no necesariamente van a ser un trauma. Todo va a depender del manejo ambiental. Lo que nosotros vivimos actualmente es lo que nosotros recibimos de los mayores, ¿no? Nosotros no somos, como decía la Mafalda, esto no es un acabose, sino que es un continuose de un comenzose de otros, ¿no? Y eso, si está con un foco en la infancia, va a ser totalmente diferente así está solamente un foco en el desarrollo, ¿no?, en el desarrollo industrial. Incluso si uno tiene una visión ecológica, uno puede pensar que tiene que ser sustentable. Los niños y niñas viven situaciones de estrés todo el tiempo. Eso es normal. El problema es cuando ese estrés se transforma en lo que se llama un estrés tóxico, que es un estrés permanente y que ya empieza a ser como algo desadaptativo, porque el estrés también nos activa para la vida, no es que sea algo malo en sí mismo, pero ese estrés tóxico justamente se da porque hay figuras de apego que no están haciendo ese rol protector. Entonces el niño o niña se siente como desamparado frente a una situación de estrés que lo invade y que no sabe cómo reaccionar y que no siente que hay un adulto ahí disponible en caso de necesidad. Un contexto que agrede genera agresión, es un clima agresivo. Los niños lo viven esa agresión y luego van a ir desarrollando también actitudes o de autodestrucción, que es la mayoría de las veces, o de destrucción del entorno o de las demás personas. Y eso hoy día no es necesario más investigación para probarlo porque es parte de la evidencia. Una niña que vivió en su infancia violencia, maltrato físico, es muy, digamos, probable que en el futuro también tenga una relación de pareja, por ejemplo, donde hay violencia física. Entonces hay una cierta continuidad entre las experiencias adversas tempranas y las experiencias adversas tardías. El año 2022 hicimos una encuesta que es la primera encuesta nacional del abuso y la adversidad temprana. Eso consiste en evaluar la población chilena de manera representativa de cuáles son esas experiencias adversas tempranas que hemos vivido los chilenos y chilenas en el fondo. Entonces es una encuesta muy pionera que sí ha sido realizada en otros países, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, pero en América Latina no tenía precedentes de una encuesta de este tipo representativa de la población. Medimos muchas adversidades tempranas y nos dimos cuenta que el abuso sexual era la experiencia adversa que más se asocia con problemas en el futuro, tanto de salud física en general, como también de problemas de salud mental. Entonces, se podría decir que una persona que vivió abuso sexual, en comparación con una que no lo vivió, tiene mayor probabilidad
de presentar en el futuro depresión, ansiedad y también conductas de riesgo. Ahora, también hay que decir que estas experiencias adversas no se dan solas. Por ejemplo, el abuso sexual no se da de manera aislada. Se da también en un contexto donde muchas veces hay maltrato físico, negligencia, abandono, separaciones tempranas. Entonces, las experiencias adversas se van multiplicando. En nuestro sistema de justicia hay mucha criminología y poca victimología, ¿no? Porque está centrado en el crimen y en el agresor, porque tiene una visión exclusivamente punitiva. Me ha pasado muchísimo, incluso en congresos sobre abuso sexual infantil, donde Fiscalía o el Poder Judicial sienten que ellos tienen un problema, que las víctimas son una amenaza para su trabajo, ¿no? Porque no hablan, porque se retractan, porque las familias lo cuidan, y en lugar de comprender que eso es parte de la situación como victimológica, ¿no? La falta de denuncia también es un síntoma de lo que ocurre con el abuso. O sea, las víctimas son, nosotros decimos, aquí en la Fundación no hablamos del silencio de las víctimas, sino del silenciamiento a las víctimas, ¿no? Las víctimas son silenciadas por el abuso, son silenciadas por el trauma, son silenciadas por el abusador, son silenciadas por el entorno a veces, ¿no? Son silenciadas porque hay un entorno que es hostil ante su palabra, ante su verdad, ante su experiencia, ante su dolor. Las personas que han sufrido abuso tienen más conductas sociales. Es decir, el hecho de haber vivido experiencias adversas también no solamente trae consecuencias negativas como problemas de salud mental o problemas de salud, sino también a las personas las hace ser como más humanas, con más capacidad de entender el dolor del otro y por lo tanto que le interesa más entender y ayudar a otras personas en caso de necesidad. Entonces, en el fondo uno podría pensar que el dolor, claro, no es lo deseable. Sin embargo, también nos humaniza, nos conecta con el propio dolor y también con el dolor de los demás. Recuerdo que una investigadora que había sido víctima tenía terror de decir que había sido víctima para no ser patologizada, ¿no? Porque pensaba que su palabra iba a perder fuerza y legitimidad porque ella había sido víctima. Cosa que demuestra solamente que el miedo a hablar es estructural al abuso. Entonces, no, como siempre decimos, la pregunta no es ¿por qué las víctimas no hablan?, sino que ¿por qué nosotros no somos capaces de poner las condiciones para que las víctimas hablen, ¿no? Y cuando hablan, además, comienza el proceso de sanación, pero además de prevención de otros casos. Generalmente las víctimas hablan para poder evitar que otros sufran lo que ellos han sufrido. Chile tiene muchos avances, que a veces nos cuesta ver la parte positiva, somos como muy autocríticos, pero tenemos, por ejemplo, el programa Chile Crece Contigo, que es un programa universal para todo el servicio público de prevención y de apoyo y promoción de bienestar en la infancia. Tenemos también los jardines infantiles a las cunas gratuitas, públicas, que no todos los países tienen esas ventajas, que es un tremendo recurso, y eso nosotros lo hemos corroborado en estudios, que las familias que tienen la posibilidad de llevar a sus hijos e hijas a los jardines infantiles, a las cunas, se ven muy favorecidos en desarrollo. Los niños están mucho mejor en todas las áreas del desarrollo. Entonces tenemos fortaleza, pero por supuesto no estamos en el escenario de los estudios internacionales de estos índices de bienestar en la infancia. De hecho, esos índices están hechos en los países ricos solamente. Entonces tampoco tenemos un baremo de comparación con esos países. Pero yo te diría que en nuestro sector latinoamericano tenemos muchas ventajas, porque nos hemos preocupado de mejorar las condiciones, desde incluso los partos humanizados, todo el apoyo que se hace con las entregas de los ajuares en Chile Crece Contigo y los programas que hay de promoción de la salud mental. O sea, en Chile tenemos bastantes aciertos en ese sentido. Todo está en la niñez. El bienestar integral de una sociedad depende del bienestar de los niños y niñas, en muchos sentidos, ¿no? En primer lugar, porque los niños son, ellos como son el presente, hoy día, para mí, mi bienestar depende en un 98% de que mis hijos estén bien. En el fondo, si uno piensa en una sociedad que tiene tan alta prevalencia de experiencias adversas tempranas, es una sociedad un poco más traumatizada, se podría decir. Y eso incide en una serie de factores,
mayores problemas de salud mental, conductas de riesgo, e incluso menor esperanza de vida, menor calidad de vida. Que los niños puedan participar, puedan dar su opinión, puedan incluso puedan estar en desacuerdo con su familia, es parte del desarrollo vital de la ciudadanía, ¿no? Que ellos van ejerciendo sus derechos políticos y esos derechos políticos no nacen de forma mágica cuando cumplen 18 años, sino que se van trabajando y es parte de educación democrática, ¿no? Nosotros no podemos pretender que los niños no tengan ninguna opinión hasta que cumplen 18 años y ahí como que automáticamente son responsables de todo, sino que nosotros tenemos que ayudarlos, poner las condiciones para que ellos sean capaces de ir tomando decisiones desde antes. En Chile tenemos que ir avanzando hacia una sociedad que esté preocupada de generar las mejores condiciones para que los niños y niñas sean felices, en todos los espacios. El espacio de la familia, el espacio educativo, el aire libre, los espacios de esparcimiento, para que los niños y niñas se desarrollen en todas las áreas. Si uno piensa un niño, ¿qué necesita? Necesita aprender la motricidad, el lenguaje, la comunicación, los aspectos más afectivos, vinculares. En la medida que estemos todos trabajando en esa dirección como comunidad, vamos a desarrollar, digamos, el mejor contexto para los niños y niñas y así vamos a tener un país con personas mucho más felices.